Comando demolición, sin miedo al fracaso, y destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Seguimos en Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con Diego Aranda. Él es comunicador social, integrante de la Asamblea para Bachasca. Hace algunos días llamaron a concentrar el día de hoy a partir de las 3 de la tarde en la legislatura de Córdoba, porque se enteraron que el día de mañana la Comisión de Ambiente de la legislatura de Córdoba va a tratar el proyecto de ley número 38.079 L23 que declara al Valle de Parabachasca como reserva de usos múltiples, algo que en principio uno dice, bueno, una reserva natural, está bueno, pero no es así. Entonces, por eso nos comunicamos con Diego para que nos cuente un poco esta idea de reservas naturales para profundizar el saqueo. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Claro, muy buenos días, muy buenas a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado. Diego, bueno, te escuchamos, contanos un poco cómo se enteraron de esta noticia. Hay muchas irregularidades que tienen que ver con que nunca se le consultó a la población de Parabachasca, a las comunidades originarias. Bueno, hay muchas cosas ahí para compartir, contanos. En lugar, hoy nos concentramos cuando la laguna Meral. Diego, se nos corta bastante y no se puede comprender bien. ¿Querés acercarte un poquito más? No sé si estás con wifi, preferís que hagamos una llamadita telefónica. Como no, ¿ustedes escuchan bien? Y se sigue entrecortando. Vamos a hacer esto, te volvemos a llamar, ¿te parece? Y retomamos la comunicación. Vale. Ahí vamos. Bueno, mientras volvemos a hacer el llamado, volvemos a contactarnos ahí para mejorar la calidad de la comunicación telefónica, contarles nuevamente a quienes nos están escuchando, estamos en contacto con la Asamblea para Bachasca, compañeras, compañeros de tremendo trabajo territorial, de generación, de producción bibliográfica, de conocimiento técnico, de conocimiento de construcción ciudadana participativa, horizontal. Bueno, un ejemplo de lo que son las asambleas ambientales y socioambientales en la provincia de Córdoba, que frenan con el cuerpo y con estrategias también legales el avance del extractivismo en nuestros territorios. Diego, de vuelta, hola, ¿cómo estás? Ahí bien, estamos. Bien. Bueno, mejor. Me dirán si se escucha bien. Se escucha bien ahí. Bueno, en primer lugar, Caro, remarcamos que hoy miércoles es cuando nos concentramos, porque hoy miércoles se va a estar tratando en el recinto de la unicameral este proyecto de ley. Proyecto de ley que, por un lado, tuvo solamente dos tratamientos en la Comisión de Ambiente, en las cuales nosotros pudimos participar, porque, bueno, una de las legisladoras de la oposición nos pudo invitar y pudimos de modo virtual poder exponer allí junto con las comunidades indígenas y con investigadoras del CONICET, porque venimos denunciando un conjunto de irregularidades e ilegalidades que en torno a este proyecto de ley que hoy se va a intentar aprobar. En primer lugar, decimos que acá en el Valle de Parabachasca, la comuna de La Rancherita es un área o una reserva hídrica y forestal comunal de hace bastantes años. Siempre el jefe comunal de esta comuna precisamente intentó avanzar con un proyecto que sea de todo el Valle de Parabachasca de área natural protegida o reserva de usos múltiples. Nosotros, cuando nos enteramos de esto, que fue en el 2020, le empezamos a pedir de modo formal, con notas y demás, conocer el proyecto, porque ya veníamos alertando de otros territorios y de otras provincias toda una avanzada con la patrimonialización de los territorios a partir de parques nacionales que se estaban creando en diferentes territorios con un conjunto de irregularidades también, y también de reservas de usos múltiples. Aparte de ahí, que nos acercamos en varias oportunidades para pedirle al jefe comunal el proyecto, para ver en qué consistía, cuáles eran las áreas que se intentaba proteger, cuál era la situación de la cuenca hídrica de allí del río Nizacate en relación a ello. Nunca pudimos acceder a esto,
desde el 2020, y lo decíamos en la Comisión de Ambiente la semana pasada, tenemos las notas firmadas en cuales pedimos acceso a la información pública, nunca avanzó. De pronto nos enteramos este año que efectivamente se había presentado en la unicameral, el propio Poder Ejecutivo Provincial lo había presentado, este proyecto de creación de Parabachasca como una reserva provincial de usos múltiples. Bueno, ahí nos alertamos doblemente porque el jefe comunal de la rancherita que impuso el proyecto fue uno de los principales que firmó la factibilidad de uso del suelo para que avanzara con la obra de la autovía. Entonces le volvimos a preguntar, si usted hace un año atrás firmó para que se arrase con la mitad del monte nativo del Valle de Parabachasca para la construcción de una obra de la autovía, donde es la misma obra de la autovía que ha secado los arroyos y el río Nizacati, en este momento todo un valle está sin agua, entre otras causas, producto de la obra de la autovía, porque ahora intenta avanzar con una zona de protección a través de esta área natural protegida precisamente, y no lo tuvo en cuenta antes. Tampoco tuvimos respuesta. Ahí volvimos a alertar que para el avance de estas áreas naturales protegidas de usos múltiples, las comunidades afectadas, o sea, todo el Valle de Parabachasca debería haber consultado, haber tenido instancias de participación, garantizado el acceso a la información pública y demás. No fue así. Nos enteramos también que las comunidades indígenas del Valle de Parabachasca tampoco fueron consultadas, violando el acuerdo 169 de la OIT. Esto se lo volvimos a manifestar. Además nos enteramos de que, tal como sucediendo en otros territorios, podrían estar involucradas ONG, fundaciones, en el financiamiento y asesoramiento de esta reserva de usos múltiples. Bueno, esto también pedimos que fuera esclarecido, no tuvimos respuestas por eso, y finalmente lo que terminamos alertando, y por eso es la gran resistencia a que este proyecto avance sin consulta de las comunidades, y que hay un montón de casos de creación de reservas de usos múltiples en diferentes partes del país. Y Córdoba, este proyecto es una copia de esos otros modelos, en las cuales permite, por ejemplo, hay reservas como la de San Guillermo en San Juan, reserva de usos múltiples, donde en su zona externa, que es la zona de amortiguamiento, existen y coexisten y se pueden realizar proyectos extractivistas como megamineros. Entonces, nosotros alertamos, sí, en qué consiste el proyecto, si es la única forma de protegerlo, por qué no fueron consultadas las comunidades locales. Bueno, nada de eso estuvo contemplado, por eso es que hoy estamos o vamos a estar concentrándonos en la legislatura. Bien, bueno, retomando un poco la definición de reserva natural de usos múltiples, me gustaría que le comentes a la audiencia un poco cuáles son los alcances de esas reservas, porque como, bueno, decía al principio, por ahí uno dice, ¡ay, se crea una reserva natural! ¡Qué bueno!, ¿no? Como que piensa eso en su imaginario y después resulta que es solo una figura para poder intervenir luego con otros fines, con fines que no tienen que ver con el cuidado del ambiente, la preservación, ni mucho menos. Sí, en primer lugar mencionar que al ser justamente una reserva de uso múltiple es el comodín que se utiliza cuando ya hay población viviendo sobre la área que se declara como área natural protegida. Pero lo que sucede es que se establecen zonas de conservación y pueden coexistir en esas zonas de conservación, entre comillas, proyectos que no necesariamente están destinados a la conservación. Reitero, el caso de San Guillermo en San Juan es uno de los claros casos en este sentido, ¿no? Nosotros venimos alertando como la obra de la autovía, por eso no nos parece casualidad que este proyecto de reserva avance ahora que está finalizada prácticamente la obra de la autovía, y venimos alertando sobre los proyectos extractivistas turísticos con que se están ya expandiendo alrededor de la traza de la autovía, sobre todo esto, la gran cantidad de lotes que están en venta, que ya están delimitados y que son zonas de monte nativo. A su vez nos preguntamos, claro, si tenemos una ley provincial como la 9814 de ordenamiento territorial de monte nativo que prohíbe el cambio de uso del suelo cuando es zona roja, si además tenemos una ley provincial de ambiente como la 10.208, si además tenemos una ley nacional de presupuesto mínimo de bosque nativo, ¿por qué entonces no se aplican esas leyes que ya están, que tienden a la conservación y a evitar el cambio de uso del suelo? ¿Y por qué es necesario esta zona de conservación de usos múltiples para poder proteger lo que ya se ha destruido con la obra de la autovía? Bueno,
Son todas preguntas que hemos intentado hacer, que nunca tuvieron respuesta. Es más, la audiencia que tuvimos la semana pasada, donde estuvo el jefe comunal de la Rancherita y otros de aquí el Valle, decía, bueno, que se apruebe y después en todo caso se le consulta a las comunidades y damos instancia participativa. No. Digo, hasta ese nivel de cinismo también llegan las autoridades locales, por lo cual acrecientan las dudas como habitante y vecino de un valle. Reiteramos que todo esto se da en un marco en el cual hay crisis hídricas en todo el Valle de Parabachasca, el río Anizacate está sin agua, todas las comunas tienen corte de agua y venimos denunciando que esto se debe, entre otras causas, a la afectación a la cuenca hídrica, pero sobre todo a la obra de la autovía. Algo que ya se venía también advirtiendo que iba a suceder, porque se esperaba que afecte directamente a la crisis hídrica, cuando ya venimos con una crisis marcada, que cada vez se pronuncia más la falta de agua, que aparte no tiene que ver solamente con la sequía, sino con toda la destrucción ambiental y sobre el monte nativo, ¿no? que se ha generado en estos últimos, al menos 20 años. Diego, otra cosa que mencionabas recién y retomo tiene que ver con la Fundación Natura, una multinacional que de pronto aparece a esto, ¿no? Venir a profundizar el extractivismo desde la mirada de el avance inmobiliario. Sí, nosotros venimos alertando, esto nos enteramos hace poquito de que era, que sería, por lo menos le ponemos así, ¿no? Porque no tenemos acceso a la información, entonces al menos lo ponemos en cuestionamiento. Son fundaciones ONG que están avanzando en otro territorio. En el caso de la pretensión de que sea el Parque Nacional Famatina en La Rioja, están estas multinacionales por detrás. Aquí en el Parque Nacional Ancenusa, en la zona de Mar Chiquita, hace poquito también estuvo. Son ONG internacionales que son financiadas por filantrópicos multimillonarios, en el cual pretenden avanzar con zonas de conservación en diferentes partes del planeta, zonas de conservación donde fundamentalmente hay fuentes de agua, cuencas hídricas fundamentales allí, y esto no nos parece casualidad tampoco en el Valle de Parabachasca, y es por eso que también le hicimos en tono de pregunta, ¿no? Que nos pueda informar qué rol están cumpliendo las ONG en este proyecto aquí. Ayer salieron a decir que no tienen nada que ver. Bueno, nosotros pedimos también justamente que esas cuestiones se tienen que dar previamente y en instancia de participación ciudadana de información, y no solamente a un grupo de vecinos. Digamos, esto afecta a todo el Valle de Parabachasca, por eso nos parece clave que así suceda, y nos venimos también acompañando y tomando caso de lo que está sucediendo en otros territorios también, como esto en Chilecito, en Famatina, también en Tucumán con el Aconquija. Digo, esto no es solamente del Valle de Parabachasca, la creación de áreas naturales protegidas y de parques nacionales se está llevando a cabo en todo el país, sin consulta de las comunidades, donde después sabemos que son territorios que quedan selectivos para que determinados proyectos exploten esos territorios, y donde son las comunidades donde ya no pueden tener más ese acceso. Sí, pienso en la ley, Escazú, ¿no? Todos estos convenios que al final después, si bien son importantes para la legislación, bueno, todavía no está esa presencia de importancia para los gobiernos, ¿no? Quienes son los que deberían mandar obedeciendo, ¿no? Y haciendo todo el tiempo ida y vuelta con los territorios, con sus pobladores, con las vecinas, los vecinos, con la comunidad. Gracias por estar siempre en alerta, por estar organizados, por la acción que van a llevar el día de hoy en la legislatura, por seguir defendiendo y guardianando nuestro ambiente, a pesar de que, bueno, las condiciones a corto plazo la verdad que son bastante preocupantes, ¿no? Con relación al agua. Diego, ¿algo más que quieras acompañar, aportar, difundir en este momento? Bueno, no, recordar la convocatoria de hoy de las 15 obras en la unicameral, y también esto a los vecinos, vecinas de los diferentes valles, estar alerta, ¿no? Cuando aparecen estos proyectos de supuesta protección sobre los territorios, también poder en primer lugar preguntarse, ¿no? ¿Qué hay por detrás? ¿Qué nivel de participación, de información y de consulta a las comunidades hubo? Creo que esto es clave para poder comprender cómo la lógica de un modelo avanza de diferentes maneras. Ya no es solamente la topadora, sino que son múltiples estrategias que se intentan meter en los territorios para justamente despojarlo de lo que es común a todos, ¿no? Totalmente. Agradecerte, saludo grande a toda la asamblea, seguimos en contacto, aquí estamos acompañando desde
desde Comando. Gracias, Diego. Como siempre, muchísimas gracias, un abrazo grande. Ahí hablábamos con Diego Aranda, integrante de la Asamblea para Bachasca, reservas naturales que detrás esconden profundización del extractivismo, hay que estar en alerta, todo aquello que sea inconsulto, que sea aprobado así medio a espaldas del pueblo, de la comunidad, por más chiquita que sea, por más que sea una ordenanza en tu pueblo, bueno, algo esconden detrás. Vamos con alguito de música y seguimos con la última parte de Comando Demolición. Comando Demolición.